Ya. Entonces, hoy día vamos a hablar del ADN y la reproducción celular. Em, para quienes me pregunten después, hoy día hice mi tarea y esto está a partir del módulo 6, ¿ya? De los textos. Lo único sí que no está textual a como está ahí, ¿ya? Yo busco otras imágenes, busco otra forma de explicar, así que a lo mejor no va a ser tal cual el orden que está en ese módulo, pero si buscan material de apoyo, ahí lo pueden encontrar, ¿ya? Entonces, basados en eso, vamos a trabajar estos objetivos. No creo que alcancemos a trabajar los dos, pero sí es lo que vamos a comenzar a ver, que es reconocer primero las estructuras y las funciones principales del núcleo, ¿verdad? Del cromosoma y el material genético, o sea, saber cuál es su función, por qué están ahí, para qué están ahí, ¿verdad? Conocer también y comprender basándose en evidencia, ¿cierto? Eh, y, Ya. y experiencias científicas particularmente, que el material genético se transmite de generación en generación, ¿verdad? En organismos como plantas y animales, ¿ya? Sin importar si estamos hablando de seres humanos u otra especie, ¿ya? Vamos a ver más adelante que, bueno, primero tenemos que comprender de que nosotros, los seres humanos, pertenecemos al grupo, al reino de los animales, ¿ya? Por lo tanto, tenemos cosas en común, ¿verdad? Una de las cosas más en común que tenemos entre todas las especies pertenecientes al reino animal es que obviamente heredamos nuestro material genético. Y así como el reino animal, también lo hace el reino vegetal, ¿ya? Obviamente dentro del reino animal tenemos diferentes clasificaciones en base a si son vertebrados o invertebrados. Dentro de los vertebrados, o sea, los que tienen vértebras tenemos los, los peces, los anfibios, ¿verdad? Las aves, los reptiles y los mamíferos. Dentro de los invertebrados también tenemos otros subgrupos, ¿ya? Así que, ¿qué tenemos en común todas esas especies, tanto del reino animal como vegetal? Es que podemos heredar, ¿ya? Y que debemos heredar el material genético de generación en generación, ¿ya? O sea, todo lo que está escrito en nuestro ADN proviene de nuestras descendencias anteriores, ¿ya? No aparece por obra de magia, ni tampoco desaparece por arte de magia, ¿ya? Así que es lo que vamos a entender y lo que vamos a trabajar durante la clase. Lo primero, ¿ya? Es que el ADN, el ADN principal de cada especie lo vamos a encontrar en el organelo llamado núcleo, ¿ya? Que lo vimos en su tiempo, ¿ya? Yo aquí puse algunos datos importantes. Por ejemplo, es uno de estos compartimientos que funciona como centro de control en la célula eucarionte, o sea, es el que controla todo el comportamiento de la célula, ¿verdad? Y es el que contiene esa información, ¿ya? Como dice el texto, en él se encuentra almacenado el material genético, ¿ya? Se podría decir que es nuestro, así como cuando nos llegan a nosotros productos que hemos comprado y tenemos que buscar el manual de instrucciones para poder usarlo. En el núcleo celular, ¿verdad? Se encuentra nuestro manual de instrucciones, ahí donde está toda la información que se necesita para que nosotros podamos funcionar, ¿ya? Eh, Su tamaño y ubicación varían dependiendo de la actividad de la célula, o sea, que funcionase, y bajo eso se clasifican los distintos tipos de células, ¿ya? Así que no todas las células son iguales. Aunque la mayoría de las células tienen un único un núcleo, algunas células carecen de este, ¿ya? Como lo es en el caso de los glóbulos rojos. Esto quiere decir que todas las células de nuestro cuerpo poseen núcleo, exceptuando, ¿verdad?, los glóbulos rojos, que son estas células sanguíneas encargadas de la transmisión o el intercambio gaseoso, ¿ya? De oxígeno y dióxido de carbono. Otros tipos, ¿ya?, presentan múltiples núcleos, como las células del músculo esquelético humano, o sea, tienen más de un núcleo, ¿ya? De hecho,
dentro de la célula sanguínea existen unas células llamadas células polimorfonucleares. Polimorfonucleares significa múltiples formas del núcleo, ¿ya? Así que ahí tenemos estructuras distintas, ¿ya? Además, el núcleo, como dice ahí, contiene agua en su interior y una serie de moléculas orgánicas, o sea, tiene proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, que son sustancias que dijimos que eran muy importantes en la célula, ¿ya? Cuando nos referimos a carbohidratos, es lo que nosotros comúnmente llamamos glúcidos o azúcares, ¿ya? Que lo estuvimos viendo sobre todo en la composición de la membrana plasmática. No me deja cambiar la presentación. Por lo tanto, ¿qué características tiene este núcleo, esta estructura central? Primero, dijimos que era un organelo comúnmente de mayor tamaño en las células. Ya tiene un tamaño bastante importante en el interior de la célula, ocupa un espacio importante. Y obviamente su principal función es la protección del ADN, ¿ya? Sin embargo, el núcleo no está presente durante todo el ciclo de vida de una célula, ¿ya? Pues desaparece cuando ésta pasa por el proceso de división celular y pierde su organización. A ver, desaparece, se podría decir que hace como un acto de magia, ¿ya? Cuando la célula necesita reproducirse, o sea, a partir de ella generar dos, lo que hace es desarmar el núcleo, ¿ya? ¿Para qué? Para poder separar el material genético que previamente se duplicó, separarlo en cada célula correspondiente, y una vez que este proceso se hace, se vuelve a ensamblar la membrana nuclear en ambas células resultantes. Es importantísimo, ¿verdad? Que se desarme, porque si no, no podemos dividir a la mitad así exactamente el contenido, sino que tenemos que reordenar la estructura interna para poder que ambas células hijas en la reproducción contengan la totalidad del material genético y que no ocurran errores, ¿ya? Vamos a ver el paso a paso más adelante, pero me interesa primero que aprendamos algunos conceptos básicos, ¿ya? Lo interesante es que el núcleo, ¿cierto? Tiene ciertas estructuras, por ejemplo, si pueden ver, voy a buscar aquí el lapicito, si podemos ver aquí, tenemos por ejemplo unos poros, ¿ya? Lo cual permite la salida de ciertas sustancias. Les comento que el ADN no sale por ahí, sino que sale una estructura llamada ARN, que vendría siendo una fotocopia del ADN, ¿ya? También tenemos unos ribosomas, que recuerden que dijimos que eran los encargados de la síntesis de proteínas, ¿ya? Así que ellos sintetizan la proteína. Y ahí tenemos, ¿verdad?, la cara externa de la membrana nuclear, la cara interna, tenemos el nucleolo, que es una zona de alta densidad, ¿ya? Pero no es un organelo dentro del núcleo, ¿ya? Es una zona, ¿ya? Eso hay que dejarlo bastante claro. Porque si no estoy mal, hace algunos años el nucleolo se clasificaba como otro organelo en el interior. Y resulta que no. El nucleolo es una zona en donde hay una alta concentración de ARN, ¿ya? Y se ve más demarcado en una fotografía microscópica, ¿ya? Un segundo. Ahora sí. Es que mi gata está ahí. Perdón. Entonces, espero que no le escuchen. Entonces, a partir de eso, vamos a encontrar estas estructuras ahí más importantes, que dijimos que eran los poros nucleares, ¿verdad? Los cuales se forman a partir de un conjunto de proteínas. O sea, las proteínas, ¿se acuerdan que atravesaban la membrana? Estas, en ciertas zonas, se unen entre sí y forman como un canal, pero de mayor tamaño.
¿ya? Se puede decir que una proteína se coloca al lado de otra, de otra, de otra, ya si pudiéramos verla aquí, y se forma una especie de canal con la cual podemos comunicar el interior del núcleo con el exterior. ¿Ven? Ahí dice, los poros funcionan como una vía de comunicación y permiten el paso de moléculas entre el núcleo y el citoplasma de la célula. ¿Ya? La segunda estructura importante es la que denominamos como envoltura nuclear, o otro nombre que recibe es carioteca, ¿ya? La cual está compuesta por una doble membrana, ¿ya? Como la que estuvimos viendo, ¿ya? Eh, pero entre ellas están separadas por un espacio intermembranoso, ¿ya? Obviamente la comunicación entre ellas está interrumpida por el poro nuclear, ¿verdad? Por los poros nucleares, que son varios. Em, por lo tanto, de cierta forma, tenemos como si fuera una caja fuerte, porque no nos basta con una membrana, sino que tenemos, recuerden que es una bicapa de fosfolípidos y el núcleo tiene doble, ¿ya? Por lo tanto, eh, eh, de- se podría decir que de todas formas estamos tratando de proteger lo que está en el interior del núcleo a toda costa. El tercer concepto importante es en la cromatina. ¿Ya? Pero ¿qué es la cromatina? Porque esta palabra a lo mejor no es tan común, ¿ya? Primero, la cromatina es la forma en que el ADN se encuentra dentro del núcleo, ¿ya? Dentro del núcleo se podría decir que tenemos una hebra, como si fuera una lana desenrollada, ¿verdad? Que está ahí en su forma de hebra, ¿ya? A la cual se le conoce como cromatina, ¿ya? Eh, esta cromatina se forma a partir del ADN, ¿ya? En la cual se va enrollando, haciendo unas pequeñas torceduras alrededor de unas proteínas llamadas histonas, ¿ya? Lo cual permite que éstas se enrollen, ¿verdad? Y tenemos en este caso dos tipos de cromatina, que es la eucromatina y la heterocromatina, ¿ya? Pero en cada una va a tener una función distinta, ¿ya? El nucleolo, como yo les comentaba, es un compartimiento, perdón, nuclear que está formado por cromatina visible, ¿ya? Es cromatina, o sea, de lo que estábamos hablando antes, ADN, que está ahí condensado, haciendo que se note mucho, sobre todo cuando lo visualizamos por microscopio óptico, ¿ya? Eh, su función hace referencia a la creación de ribosomas, o sea, es al interior del núcleo donde estamos generando los ribosomas. Y por último tenemos el nucleosoma, que es el nombre que recibe al líquido que está, eh, a ver, líquido, es un semilíquido. ¿Por qué no? Porque líquido, cuando nosotros decimos líquido, pensamos que es como el agua, ¿ya? Lo asumimos así. Pero aquí estamos hablando de como si fuera un caldito, ¿ya? Algo más espeso, ¿ya? En el cual obviamente encontramos algunas estructuras nucleares, porciones de ADN, ¿verdad? Que están ahí dispersas en este semilíquido, ¿ya? Entonces aquí tenemos algunas imágenes, ¿cierto? Tenemos la heterocromatina, la eucromatina, envoltura nuclear, el retículo, ¿cierto? Endoplasmático, la zona del nucleolo, ¿verdad? Y son, ¿verdad? Estas zonas que son más adecuadas. Pero lo que hoy en día conocemos, ¿verdad? Eh, surge, ¿verdad? Del conocimiento, de la investigación de otros investigadores, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, yo, Natalia Díaz, mi función es distribuir la información disponible, ¿verdad? Acercar un poquito más esa información a ustedes. em, pero esto proviene, ¿verdad?, de otras personas que investigaron y se esforzaron hasta llegar a esto. Por ejemplo, para poder estudiar y saber lo que hoy sabemos de la célula, por ejemplo, lo que respecta a lo que es el nucleolo, lo que es el ADN, hay que pensar
de que la idea de qué estamos hechos o de qué está hecha la materia surge desde los filósofos, ¿ya? En donde comenzamos con teorías, por ejemplo, de que el aire lo era todo, del fuego, el agua, en donde buscábamos la explicación de dónde venimos, o sea, de dónde viene lo que somos. Por lo tanto, poco a poco hemos tenido que ir avanzando, ¿ya? Por lo tanto, de ahí surge o la importancia de analizar la teoría celular, o sea, cómo surgió la idea, ¿verdad?, de la célula y cuáles son las bases de este estudio, ¿ya? Entonces, la teoría celular es la parte fundamental de la biología, porque explica la formación de todos los seres vivos al final, ¿ya? Ya que explica la constitución de los seres vivos sobre las bases de las células, el papel que éstas tienen en la constitución de la vida y en la descripción de las principales características de los seres vivos, ¿ya? Se queda La teoría pegada. celular, dígame, la escuché cortado, pero no escuché si era una pregunta. ¿Puedes repetir de nuevo? Sí, lo que les comentaba es que la teoría celular plantea, ¿verdad?, la base de conocimiento de la genética, ¿ya? Explica de qué estamos hechos los seres vivos, ¿verdad? Y de dónde proviene, ¿ya? Por ejemplo, lo primero que nos dice, ¿ya?, es que todos los seres vivos, el primer postulado de esta teoría celular, ¿ya?, dice que todos los seres vivos están formados por células, ya sea procariontes o eucariontes, ¿ya? O sea, esta sería una de las primeras características que nos hace diferenciarnos, por ejemplo, de una piedra, de una mesa. Y de una mesa también es cuestionable, porque si realmente es de madera, la madera en sí tuvo células en algún momento. Lo más probable es que ahora estén muertas, pero eh, va a depender, ¿cierto? Es la que al final es una de las características que nos hace diferentes de los seres no vivos, ¿ya? Por lo tanto, sin importar el ser vivo que estemos analizando, está formado por al menos una célula. Por ejemplo, las bacterias son seres vivos unicelulares procariontes. Gracias, Claudia. Dígame. ¿Sí? A ver, ahí sí. Entonces, ya, o sea, desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿verdad?, está constituido por células. ¿Ya? Los dinosaurios que vivieron hace millones de años estaban formados por células. ¿Ya? Lo mínimo que tiene que haber es una, como en el caso de las bacterias. O por ejemplo, uno que a lo mejor no es tan conocido por ustedes, es un ser vivo llamado protozoo, ¿ya? Que se podría, a ver, como para explicarlo simple, el protozoo vendría siendo una bacteria, o sea, tiene un comportamiento como la de bacteria, es unicelular, pero en vez de ser procarionte es eucarionte, ¿ya? Vive en lugares, por ejemplo, en agua en descomposición, cosas así, ¿ya? El segundo postulado de la teoría celular, ¿ya? Primero es que la célula es la unidad estructural infuncional de todos los seres vivos. O sea, para que un ser vivo funcione, debe estar la célula. Para que un ser vivo esté, por ejemplo, situado, debe tener células, ¿ya? Primero, todos los seres vivos están formados por células. La célula es la unidad estructural y funcional, ¿ya? De hecho, nosotros hicimos la comparación de la célula como si fuera un ser vivo, ¿verdad? Dijimos que, por ejemplo, el núcleo vendría siendo el cerebro, teníamos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo decirlo? Teníamos un organelo, el lisosoma, ¿cierto?, que cumplía funciones del sistema digestivo, la mitocondria que hacía respiración celular, y así fuimos viendo que al final ellas son la unidad básica para poder funcionar, ¿ya? Y el tercer postulado dice que toda célula proviene de una célula ya existente y en este proceso, ¿cierto?, la célula transmite a sus células hijas el material genético mediante el ADN. O sea, que
todas las células que nosotros podemos encontrar viene de una célula anterior, de la cual heredó su material genético. Por lo tanto, el material genético que nosotros tenemos hoy en día viene de nuestros padres, el de nuestros padres pues viene de sus padres, ¿cierto? Que serían nuestros abuelos, y así, ¿cierto? Tenemos, aunque sea un poquito de genes de nuestros antepasados, ¿ya? ¿Por qué? Porque el material genético es heredable, ¿ya? Ya. Dentro de estos postulados, estas personas importantes que fueron haciendo sus aportes, está Rosalind Franklin, ¿ya? Que tengo el nombre aquí, y acá tenemos a la científica. Ella fue química y cristalógrafa inglesa, ¿ya? Cristalógrafa se refiere a un procedimiento, se llama cristalografía, en la cual hay análisis, ¿cierto?, del espectro electromagnético con cristales, ¿ya? Es un poquito más complejo que eso, ¿ya? Pero ella se basaba bastante en su estudio de la química, ¿ya? Recuerden que más allá de que estemos analizando un concepto biológico, ¿cierto?, como el ADN, la química, o sea, la química, la biología y la física están completamente relacionadas, a pesar de que ella fue una química, que al final, si nos vamos a lo que significa la química, ¿cierto? Los químicos lo que hacen es analizar la composición. Por lo tanto, eh, lo que ella trabajó, lo que ella estuvo trabajando, ¿verdad? Es analizar la composición del ADN, ¿ya? Por lo tanto, a ella se le atribuyen, ¿verdad? O se le responsabiliza de importantes contribuciones a comprender cuál era la estructura del ADN, o sea, de qué estaba hecho el ADN, ¿ya? Y de hecho, Franklin tomó la imagen de un ADN por difracción de rayos X durante su estancia en el King College en Londres, ¿ya? Ahí comenzó su trabajo. Un segundo que están trabajando aquí, y la verdad. Ya, ahí a ver si se la corta. Ya. Entonces, eh, entonces ella logró, se podría decir que es fotografiar el ADN, ¿verdad? A partir de un procedimiento de rayos X, ¿ya? Los rayos X que nosotros conocemos, ¿verdad? Utilizados, ¿verdad? En análisis de estructura, ¿ya? Estas imágenes, ¿ya? Sugerían, ¿verdad? Una estructura helicoidal. Aquí me refiero con helicoidal de hélice, eh, como un resortito. Imagínense el cable de los teléfonos antiguos, ¿verdad? Este como cordoncito enrolladito, como para dar una idea, ¿ya? Eso significa helicoidal. Y que permite obviamente generar inferencias, o sea, permitió el ver que la imagen era así, permitió, ¿verdad?, llegar a generar algunas hipótesis respecto a cómo estaba el ADN, ¿cierto? Y cuáles eran estos conceptos importantes, ¿ya? Lo extraño es que estas imágenes fueron mostradas por Wilkins a Watson, ¿ya? Y de cierta forma se llevaron el crédito después de lo que eh, Rosalind Franklin aportó. Así que ahí tenemos pequeños conflictos de intereses. Recuerden de la época que estamos hablando, eh, las mujeres costaba que sobresalieran, ¿verdad? Sobre todo en el área de la ciencia, ¿ya? De hecho, no sé si alguno tuvo la oportunidad de ver la historia de Marie Curie. Si alguno es aficionado, ¿verdad?, de Netflix o cosas así, es como serie documental, yo no sé si en qué categoría está, que habla de la historia de Marie Curie. De hecho, pensé que se llama Curie la serie, así que no es muy difícil. Muestra lo que tenía que vivir las mujeres durante la ciencia, así que sería a lo mejor
en una oportunidad de vacaciones de invierno la pueden ver en familia. De hecho, es bastante fiel a la realidad en el sentido de lo que pasaban las mujeres en ciencia. Rosalind Franklin también pasó por esto, ¿cierto? Obviamente estamos hablando de pocos créditos, ¿verdad? Del trabajo que ella realizó, a pesar de que hoy en día se le reconoce su trabajo. ¿Ya? Esta es la imagen que ella extrajo, ¿verdad? Este fue una difracción de rayos X. A lo mejor para nosotros no es tan notorio, pero obviamente ellos que llevan años trabajando con esta información pueden llegar a establecer, ¿verdad?, que el ADN es helicoidal. Obviamente no está sacada de manera horizontal en donde yo le dibujé así, sino que está sacada, ¿verdad?, de esta forma. ¿Ya? De ahí, obviamente, aparece Watson y Crick, porque recuerden que Wilkinson, sí, no, Wilkin, se lo muestra a Watson, ¿ya? Y de ahí, obviamente, surge el experimento que establece Watson y Crick, ¿ya? Los cuales, obviamente, quieren comprobar estas hipótesis, ¿ya? Crick y Watson descubrieron que haciendo cristalizar la molécula y sometiéndola a haces de rayos X, o sea, lo que hacían era como bombardearla con rayos X, ¿ya? Permitía, ¿verdad?, comprobar o le daba pistas de que la estructura de doble hélice del ADN era real, o sea, de que lo que Rosalind Franklin le había dicho, de que era helicoidal, podría ser factible, ¿ya? Esta estructura, que es la que tenemos acá dibujada, ¿verdad? Fue propuesta como un modelo, ¿ya? Ya que era lo que mejor se acercaba a las imágenes, ¿verdad?, de difracción de rayos X obtenidas por Rosalind Franklin, ¿ya? Era la que podía explicar esta imagen que Rosalind logró conseguir, ¿ya? ¿Qué se dieron cuenta ellos o qué analizaron? Primero, que cada parte de la molécula llevaba 4 bases químicas, ¿ya? Estas bases químicas son unas estructuras químicas, ¿ya? Las cuales están enfrentadas 2 a 2. O sea, por cada una tiene, podría decir que tiene su pareja, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que la adenina, que es una base nitrogenada, siempre se va a unir con la timina. ¿Ya? Aquí tenemos la base 1, la base 2, la 3 y la 4. 4 bases. Y de ellas, la adenina con la timina siempre van a estar unidas, siempre van a estar ahí interactuando. Y la citosina con la guanina también, ¿ya? Solo entre ellas. O sea, si yo veo citosina en uno de los lados de la cadena, en la otra cadena, recuerden que es una helicoidal, es una hebra, doble hebra helicoidal. Si aquí hay una citosina, por obligación acá tiene que haber una guanina, para que queden, ¿verdad?, emparejadas. Si aquí hay una adenina, al otro lado hay una timina. Si aquí hay timina, al otro lado adenina. Si hay guanina, acá hay citosina. Ellas están en pares, en parejas, ¿ya? Y van a permitir la unión de estas 2 hebras de ADN. ¿Ya? Entonces, yo aquí les fui adelantando algunas cosas. Estas 4 bases químicas se abrevian como A, T, C y G, ¿ya? Son las 4 siglas que se utilizan. A de adenina, T de timina, C de citosina y G de guanina, ¿ya? Y estas 4 letras se podría decir que son el alfabeto del ADN. O sea, todo lo que está escrito en el ADN está escrito con estas 4 bases nitrogenadas, ¿ya? También explican que cada parte del ADN es un doble espejo del que tiene enfrente, lo que explica por qué el ADN puede copiarse y puede reproducirse. El hecho de que tengamos una doble cadena explica de que nosotros podamos, ¿verdad?, reproducirnos y poder generar copias de este ADN para futuras células, ¿ya? Entonces ahí está Watson y Crick con su modelo del ADN. Claramente ellos no tenían los computadores para hacer modelos tridimensionales, pero acá obviamente tenemos el modelo tridimensional con sus respectivas moléculas.
¿Cuál es la estructura y organización del ADN? Primero, cada molécula de ADN, ya que ADN significa ácido desoxirribonucleico, está formada por dos cadenas de nucleótidos que se disponen en forma helicoidal, ¿ya? Formando una estructura que se conoce como doble hélice. ¿Ya? Tenemos una doble hélice. ¿Cuál es la unidad estructural o monómero de las moléculas de ADN? ¿Ya? Una molécula de ADN está formada por la unión de muchos nucleótidos. ¿Ya? O sea, un nucleótido más otro nucleótido forman en sí la cadena de ADN. ¿Ya? Lo interesante de estos nucleótidos, ¿ya? Es que están constituidos por tres estructuras básicas. ¿Ya? Esto es un nucleótido, todo esto es un nucleótido. ¿Ya? Que está formado por un grupo fosfato, por un azúcar, que se llama desoxirribosa, y una base nitrogenada. ¿Ya? La cual va a cambiar. ¿Ya? Estas bases nitrogenadas son distintas. ¿Ya? ¿Cuántas bases nitrogenadas dijimos que podían haber? En el lenguaje del ADN. Ahora volví, se me cayó un poquito el internet, creo. ¿Cuántas bases nitrogenadas dijimos que habían? 4. Muy bien, Juana. 4. O sea, entre cada nucleótido, o sea, se podría decir que nosotros vamos a tener 4 nucleótidos distintos. ¿Ya? Un nucleótido que va a estar formado con esta estructura, ay, perdón. ¿Ya? Esta estructura es la que va a ir cambiando. ¿Ya? Todos tienen esto como mínimo. ¿Ya? Y lo que cambia es esta estructura. Dependiendo de cuál esté aquí, vamos a tener un nucleótido de adenina o un nucleótido de timina, nucleótido de guanina y nucleótido de citosina. Pero esto que está aquí siempre debe estar. ¿Ya? Y aquí encontramos, ¿verdad?, la base nitrogenada, que dijimos que eran, si se fijan, me voy a devolver para que la vean, si es que me deja, ¿verdad? ¿Ve? Aquí nos dice 4 bases químicas o las 4 bases nitrogenadas. ¿Ya? Ya. Entonces, como dijimos, existen 4 clases de bases nitrogenadas que se diferencian entre sí por sus características químicas, que aquí tenemos las 4 letras, ¿verdad?, que yo les comentaba. ¿Ya? Voy aquí a tratar de acomodar porque después en la grabación les aparecen sus caritas, sus nombres. Y ahí. Entonces, tenemos, ¿ya?, 4 bases nitrogenadas que son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Pero aquí hay una infiltrada. ¿Ya? Porque yo le dije que habían 4. Y aquí hay una quinta. La profe se equivocó. No me equivoqué. ¿Ya? Sí, son 4 las bases nitrogenadas que conforman el ADN, pero obviamente no son las únicas bases nitrogenadas que existen. ¿Ya? Existe una quinta llamada uracilo, ¿ya?, que se podría decir que es un marcador de autenticidad. ¿Ya? ¿Cómo? A ver,
Voy a dejar de compartir para poder mirar a la pantalla y ver lo que les estoy comentando. Y mire, dijimos que el ADN tenía que estar ahí encapsulado en el núcleo, ¿verdad? Ahí en una caja fuerte, que nada le pase, ¿cierto? Que no se vaya a dañar. Por lo tanto, imagínenlo como un libro sagrado, ¿ya? Que obviamente es milenario, por lo tanto, cualquier contacto puede hacer que se rompa, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero ir a sacar información de ese libro, si lo podré estar usando a cada rato y a cada momento, ¿será viable por lo importante que es? No, no se puede. No se puede, ¿cierto? O sea, no queremos que nada le pase. Por lo tanto, ¿ya? Además dijimos que la gran mayoría de las funciones se hacen fuera del núcleo, ¿cierto? Teníamos los organelos fuera del núcleo, adentro de la célula, claro, pero fuera del núcleo. Por lo tanto, no podemos estar con saca el ADN, entra el ADN, saca el ADN, entra el ADN, porque corremos el riesgo de que se dañe. Por lo tanto, existe una molécula, ¿ya?, especial llamada ARN, ¿ya? Si se fijan es parecido, ADN y ARN, ¿ya? Este ARN, ¿ya?, es una molécula se podría decir que es una fotocopia de lo que yo quiero leer. Supongamos que yo en ese libro sagrado necesito dar la proteína del color para la piel, ¿ya? Entonces, yo voy y busco en el libro, ¿verdad? Busco en el libro, ¿dónde está? Ah, aquí está. Aquí está la información donde dice cómo debo fabricar la proteína del color. Entonces, en vez de llevarme esa página del libro para usar, ¿qué hago? Dentro del núcleo, ¿ya? Perdón. Leemos, o sea, de cierta forma le sacamos una fotocopia a esa zona y la fotocopia la saco del núcleo para que se vaya a trabajar, a sacar copias de esa, para poder fabricar las proteínas, ¿ya? Y esa fotocopia, para que el cuerpo, o sea, para que la célula sepa que es una fotocopia y no es el ADN original, en vez de tener timina, o sea, en vez de tener la base nitrogenada llamada timina, lo marca con un uracilo, ¿ya? Lo reemplazamos. Y ahí nos dice, claro, esta es una fotocopia, lo puedes usar sin ningún problema. Es como cuando marcan los relojes para autenticidad. Si la cadena de ADN tiene timina, es porque es ADN. Si tiene uracilo, es ARN, una copia desechable. O sea que yo la puedo copiar, la puedo usar y la puedo eliminar, ¿ya? Se podría decir que ahí le ponen un sello llamado uracilo para poder reconocerlo, ¿ya? Por lo tanto, existe una quinta base nitrogenada, pero su uso no es en el ADN, sino que en el ARN. Lo otro importante es que esta fotocopia muestra un solo lado. Esto quiere decir que el ARN tiene una sola hebra, no dos como el ADN. Recuerden que el ADN dijimos que iban a ser dos hebras que estaban unidas, ¿verdad? Que están unidas entre adenina y timina, guanina y citosina. Entre ellas forman un enlace de unión, ¿ya? En cambio, el ARN es solo una hebra y tenemos la secuencia de letras. Por ejemplo, la A, en vez de T tenemos la U, guanina y citosina, ¿ya? A, U, U, G, C, por ejemplo. Y el hecho de tener esta U hace que la célula sepa de que eso es una hebra de ARN. Por lo tanto, el uracilo viene a reemplazar a la timina. Y si se fijan, es un buen reemplazante porque estructuralmente es casi igual. Si se fijan, miremoslo anatómicamente hablando, por decirlo así, como si fueran una persona. Sabemos que no son una persona, ¿verdad? Son dos moléculas. Pero si analizamos esas dos moléculas, la de timina con la de uracilo, si la vemos, por ejemplo, yo voy a partir de acá para que no se note la sorpresa. Tenemos un carbono, un oxígeno, un nitrógeno y un hidrógeno, la misma estructura acá, lo mismo acá, lo mismo acá, y aquí sería el único cambio, ¿verdad? Es lo único que hace diferente a estas dos moléculas. Por lo tanto, el uracilo viene a suplantar a la timina.
ocupa su lugar. ¿Ya? Pero eso hace que sea detectable de que eso es una falsificación y no nuestro ADN original. ¿Ya? Si se fijan, las células son muy sabias. ¿Ya? Ellos determinan, le dan ahí un código de autenticidad acá a su información. Lo bueno, como les comentaba, sí, es que el ARN uno le puede sacar cuantas fotocopias quiera al libro, y esas fotocopias da lo mismo si a nosotros se nos cae, se nos rompe, si ya se usó demasiado y se rompió, no pasa nada porque el ADN permanece intacto. O sea, está ahí funcionando y no tenemos ningún problema. ¿Ya? De hecho, la adenina con la guanina, si se fijan, también tienen unas estructuras similares, ¿sí? Pero debemos tener en cuenta, a pesar de que aquí la imagen hubiera sido apropiado que estuvieran como en reconocimiento. Por ejemplo, la adenina siempre se une con la timina y es complementaria con el uracilo, porque como el uracilo vendría siendo una fotocopia, ¿ya? Y la guanina siempre se va a unir a la citosina, ¿ya? Ahí se podría decir que están al revés. ¿Ya? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Yo sé que es harta información. Complicado entender un poco esto. Es que esto, a ver, yo Además encuentro que que me lo más atrasé complicado es porque no lo podemos ver. me atrasé con la clase. Pero piense que, a ver, que nuestro ADN, yo siempre lo ejemplifico con un libro, ¿ya? En el libro obviamente hay palabras y esas palabras significan cosas, ¿cierto? Si yo tengo una palabra que, por ejemplo, que está formada por estas letras, eh, por ejemplo, estoy aquí inventando. Por ejemplo, estas letras para nosotros significan algo, una palabra, ¿cierto? Sabemos laca, por ejemplo, sabemos que este spray, ¿verdad? Para fijarse el pelo. O por ejemplo, si vemos la palabra casa, ¿cierto? Sabemos a lo que se refiere. En este caso, se podría decir que nuestro ADN, nuestro código genético, está escrito, ¿verdad? Con estas letras, ¿ya? Y Ya. como estas letras estén dispuestas, va a significar una cosa u otra, ¿ya? Imagínense que con solo 4 letras está escrito toda nuestra información, ¿ya? Y dependiendo cómo estén ordenadas, vamos a tener, por ejemplo, personas con ojos cafés, personas con ojos azules, personas rubias, o sea, solo con estas, o sea, dependiendo cómo estén ellas ubicadas, vamos a tener eso, esa información, ¿ya? Lo que sí tenemos que saber es que dentro de estas letras, ¿ya? Ellas son complementarias. ¿Por qué son complementarias? Porque hay que recordar que la hebra está hecha por, o sea, en este caso, el ADN está hecho por 2 hebras. Y esas 2 hebras están unidas como si fuera una escalerita, ¿ya? ¿Y quiénes son complementarias entre sí? La adenina con la timina. AT. La guanina con la citosina. De Sí, hecho, la adenina con la timina forman un doble enlace de hidrógeno entre ellas. Y si se fijan ahí, forman el escalón, ¿ya? O sea, tendríamos el primer escalón. Entre la guanina y la citosina hay un triple enlace. Ahí tendríamos el segundo escalón, ¿ya? Acá podemos tener citosina. ¿A quién tendríamos al otro lado si aquí tenemos citosina? ¿Con quién dijimos que era complementaria la citosina? La guanina. Con la guanina, ¿ya? Es una regla de oro, ¿ya? Citosina con guanina. Si yo vuelvo a tener adenina, ¿con quién tengo que poner al otro lado? Timina. Con la timina, muy bien. Y si yo tengo la timina a este lado, ¿a quién tengo que poner al otro lado? Adenina. Adenina. Ellas son hermanitas inseparables, ¿ya? La adenina se podría decir que es la única infiel, ¿ya? Porque cuando se lee el ADN,
para poder formar la fotocopia de ARN, ahí el ADN se puede decir que está ahí coqueteando con el uracilo, ¿ya? Pero solo bajo ciertas instancias, ¿ya? Que es cuando vamos a sacar esta fotocopia del libro, ¿verdad? Esta copia que puede salir del núcleo y lleva la información hacia el exterior del núcleo de la célula, ¿ya? Eso es el ADN. Y se fijan, entre ellas van formando los distintos escalones y van formando, ¿verdad?, nuestra información genética. ¿Ya? Siempre es así, ¿ya? Adenina con timina y guanina con citosina. ¿Cuántos enlaces forma la adenina con la timina? 2 enlaces, ¿ya? Y la guanina con la citosina, 3 enlaces. ¿Por qué? Por complementariedad nomás solamente. O sea, eso tiene que ver más con una estructura química, ¿ya? Lo interesante, ¿cierto?, es que siempre, si se fijan, la adenina interactúa con la timina, ¿ya? Entre ellas. Si se fijan, acá está, adenina. Si se fijan aquí, la adenina tiene como 2 anillos y la timina tiene solo un anillo, ¿verdad? Y lo mismo, la guanina con la citosina y también una de doble anillo con una de un anillo. Siempre va a ser así. Entonces, en base a los anillos también vamos a tener clasificación, ¿ya? Cuando tienen doble anillo, como son la adenina con la guanina, se le conoce como bases púricas. Así como bases, a ver, yo cuando estudiaba en mi época universitaria, para poder que no se me confundieran los nombres, era como pura, las bases puras, ¿ya? De ahí viene obviamente la desviación púrica, ¿ya? Obviamente, como las reconocimos porque tienen un doble anillado, ¿verdad? Por decirlo así, en su estructura, ¿ya? ¿Cuáles son las bases nitrogenadas púricas? La adenina y la guanina, la A y la G. En cambio, las pirimidinas, que es muy chistoso porque el nombre es llamativo, ¿ya? Son porque el anillo se llama así, pirimidina, ¿ya? Este anillo central, ¿ya? Y estas bases pirimidinas tienen lo interesante que son solamente un anillo, y recuerden que el uracilo solamente está en el ARN, y estas dos de acá, que la citosina con la timina, están en el ADN. Muy bien. Y recuerden, este es el original y este es, como dirían los chiquillos, el fake, el que es falso, ¿verdad? El que podemos ahí copiar. Eso es todo, ¿ya? Esta es la forma de escribir. Es como que estuviéramos en una clase de inglés, ¿ya? Estamos viendo cuáles son las letras que se utilizan para poder leer este libro, ¿verdad?, tan importante, ¿ya? Como les comentaba, las cadenas de ADN son complementarias, o sea, siempre tiene una cadena paralela, pues frente a cada timina hay una adenina y frente a una guanina hay una citosina, ¿ya? O sea, frente a cada base púrica hay una pirimidina, ¿ya? Acá tenemos en la imagen, ¿verdad?, cómo se unen estas bases nitrogenadas. Y como yo les comentaba, ¿verdad?, que entre la adenina y la timina tenemos un doble enlace de hidrógeno, o sea, el que conocemos normalmente como puente de hidrógeno, y entre la guanina y la citosina tenemos 3, ¿ya? 2 y 3, ¿ya? Esto para nada es algo que se tengan que aprender a dibujar ni nada. Sí, lo que tenemos que recordar siempre, aunque no lo sepamos dibujar, porque hasta a mí me cuesta todavía dibujarlo, es que entre la adenina y la timina son doble enlace y entre la guanina y la citosina son 3. Ya sabiéndonos eso, estamos al otro lado. Y de hecho es una pregunta que se repite mucho en la PSU, en el CIMSE, en las pruebas de validación, porque ahí nosotros podemos derivar preguntas. Por ejemplo, como aquí son complementarias, por cada adenina tiene que haber una timina, ¿cierto? Por lo tanto, si en un código genético tengo 20 adeninas,
por obligación, porque siempre se complementa con una timina, siempre voy a tener 20 timinas. Si yo tuviera 3.500 guaninas, no, ahí dibujé, ahí, 3.500 guaninas, ¿cuántas citocinas voy a tener? Si tengo 3.500 guaninas. De hecho, aquí debería haber puesto la G mayúscula, porque eso sería lo óptimo. Lo que pasa es que parece un 6, pero es una G. Si son complementarias, yo tengo 3.500 de un lado. ¿Cuántas tengo que tener al otro lado? 1500 igual. 3.500, ¿ya? Porque siempre tienen que estar en la misma cantidad. Adenina con timina y guanina con citosina, ¿ya? Y de hecho, por cada purina hay una pirimidina. Por lo tanto, en una hebra de ADN tengo igual cantidad de purinas con pirimidinas, porque son complementarias, ¿ya? ¿Cuánto nos queda? No me quiero pasar. De hecho, el otro día con el otro grupo me entusiasmé mucho y me pasé, no nos habíamos dado cuenta. Entonces, sabiendo eso, ya, vamos a, ¿cierto?, reiterar que la complementariedad de las bases es la clave de la estructura del ADN. O sea, el hecho de que sean complementarias permite que se haya formado el ADN, ¿ya? Y permite también que el ADN se pueda leer, que no se pierda, o sea, leer de manera, ojo, no es que nosotros le vamos a decir el libro dice esto, sino que obviamente dentro de los procesos internos se puede dar lectura para poder hacer funcionar la célula. Y también esta estructura permite que nosotros podamos heredar esa información. Porque si nosotros no pudiéramos leer la información que está contenida aquí, llegaría a un punto en donde no pudiéramos hacer copias. Por lo tanto, primero, no podríamos hacer funcionar a la célula y segundo, no lo podríamos heredar, ¿ya? No podríamos llegar a formar más células. Tendríamos una limitación. Recuerden que, por ejemplo, para poder crecer necesitamos que las células se dupliquen. Para poder regenerar un tejido, por ejemplo, porque nos cortamos, porque nos quemamos, ¿verdad? Necesitamos que las células que están ahí se reproduzcan y puedan cubrir esa zona, ¿verdad? El hecho de que nosotros pasemos de ser unos bebés, por ejemplo, de ser una célula de un espermatozoide, un ovocito, ¿verdad?, a ser las personas que somos, es porque las células se han duplicado, se han reproducido. Pues si no, nos quedaríamos del mismo tamaño. Porque al final, si ustedes se miraran, así aquí nos vamos a un aspecto a lo mejor más eh, esotérico, podríamos decir incluso, en donde si uno pudiera mirarse, por ejemplo, las manos y decir cuántas células están una al lado de la otra. Y que si yo me hago un pequeño corte, lo más probable mañana ya esté, ¿cierto?, regenerándose porque las células que están al ladito del corte, ¿qué hacen? Se ponen a trabajar, ¿cierto?, a multiplicarse. ¿Para qué? Para poder cubrir esa zona, ¿ya? O sea, nosotros en un solo pedacito de dedo tenemos una cantidad enorme de células, ¿verdad?, que están ahí constantemente trabajando, ¿ya? De hecho, el ADN está, como dijimos aquí, esto es lo que más nos repiten, es que el ADN está organizado en forma de una doble hebra, que es el modelo de Watson y Francis y Crick, ¿verdad?, el cual fue postulado en 1953 y que ha sido aceptado y confirmado hasta hoy, ¿ya? Este es el modelo que hoy en día trabajamos y conocemos, ¿ya? No ha habido ningún cambio al respecto. Y si se fijan, tenemos aquí unos numeritos que son interesantes. Y si se fijan, aquí parte en un 3, si yo lo sigo, acá termina en un 5. Y el otro es al revés, si se fijan, 3, hacia abajo, 5. Por lo tanto, las hebras son antiparalelas. Están orientadas, una, como diría uno, patas para arriba y la otra, patas para abajo. ¿Ya? Estamos hablando en un,
me sonó medio campesino, pero es para decirlo, de que son contrarias, antiparalelas. Si una va para arriba, la otra va hacia Pero abajo. ¿Ya? En eso vamos a quedar para que no se me colapsen, porque es mucha información la que hemos visto hoy día. Y la próxima semana vamos a seguir trabajando en esto. ¿Ya? Me voy a despedir. Piensen, analicen que de todo lo que está formado por células. ¿Ya? O sea, nosotros somos seres pluricelulares, tenemos millones y millones de células que no están conformadas. De hecho, hasta para subir de peso necesitamos formar más células. Aunque no nos gustaría, ¿cierto? ¿Ya? Ya, me despido. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos. ¿En qué página del libro? No sé, pero es el módulo 6. ¿Ya? Ok, Por si gracias. acaso. Chao. Gracias. Cuídese. chao. Ya, chao, chao. Chao.